Familia del canal, bienvenidos a la parte número 1 de las acciones que están en piso que nosotros venimos siguiendo en el canal. Vamos a analizar y actualizar los gráficos de Zoom, Amnico Eagles, Nike, Banco Bradesco, American Airlines y Diageo. Así que bueno, si te interesan estas acciones, quédate en este video, inclusive también si querés aprender también. Así que bueno, sin más, comencemos. La primera, de este lado vamos a analizar el gráfico de Zoom. ¿En qué consiste el concepto de que una acción esté en piso? Básicamente llega a máximos históricos, empieza un movimiento bajista y a partir de ahí, cuando nosotros estamos dentro de una tendencia de baja, quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. Si esa zona de soporte al mismo tiempo coincide con los precios en los cuales el activo salió a cotizar, estamos hablando de una zona de piso nata desde este lado, y es donde recientemente hemos llegado en Zoom. Nosotros veníamos siguiendo este gráfico ya hace bastante, desde la formación de esta cuña hasta que en lo reciente la recuperó, y en el corto plazo estábamos a la expectativa de que llegase a superar esta línea de tendencia de baja. La última vez que la habíamos analizado estábamos más o menos por esta parte. Teníamos en cuenta que tarde o temprano tenía que aparecer una chique porque teníamos un nivel de RSI alto, teníamos una suba vertical, entonces una toma de ganancias no debería sorprendernos. Esto es algo que siempre te vengo comentando en los videos. Al mismo tiempo, si llegó a una zona de resistencia, es la excusa perfecta para que el precio retroceda. En ese retroceso casi llegó al 38.2 de Fibonacci de la suba alcista previa, mantuvo la media de 21 hasta día de hoy. El día del balance tuvimos una vela bastante extraña con un gap reaccionando al alza, sin embargo al siguiente día terminó abriendo a la baja. Esa formación es una isla porque en definitiva queda una vela flotando en el medio del conjunto de velas anteriores, por así decirlo. Si llegáramos a tirar una línea de tendencia horizontal desde este lado, vamos a ver que queda un espacio propiamente de esta vela, y al mismo tiempo veamos que fue una vela tipo martillo, entonces en parte nos anticipaba que tranquilamente podía aflojar. En el corto plazo, en definitiva, está en el proceso de animarse a superar lo que sería esta línea de tendencia de baja de largo plazo. Cuando la termine de superar de manera firme, básicamente nos confirma ese cambio de tendencia de un movimiento bajista a una nueva tendencia alcista, y que a partir de ahí nosotros la vamos a ir siguiendo, por ejemplo con una nueva línea de tendencia, con un nuevo canal alcista, e irá dependiendo de cómo vaya formándolo el precio. Tenemos recorrido realmente de cara hacia los últimos máximos históricos, y ni siquiera de cara hacia los últimos máximos históricos. Y somos un poco bastante más conservadores con los objetivos de alcance que tienen, los $123, inclusive un poquito más arriba, ya hay gran recorrido. Vemos que el precio está saliendo desde el piso, está mostrando señales de cambio, así que bueno, nosotros la vamos a ir siguiendo. Eso desde el lado de Zoom. La siguiente tenemos a Amnico Eagles. Esto también siempre te lo aclaro, esta no es una acción que ya está en piso, más bien lo contrario, estamos en plenos máximos históricos. Simplemente la vemos en este video porque nosotros la venimos siguiendo desde bastante atrás, desde que estaba efectivamente en este piso del canal, superó esa línea de tendencia bajista, marcando el cambio, la reversión, y desde ahí habilitándonos los últimos máximos históricos. En el corto plazo, lo importante para que conserve esa pendiente alcista era que siga manteniendo esta línea de tendencia en color amarillo que estamos viendo, que al mismo tiempo la ha perforado, habilitándonos a tirar lo que sería un nuevo cuadrito lateral, en la cual el precio fluctúa de banda en banda y tiene su cierta volatilidad. Ten en cuenta que si este cuadro lateral lo perfora a la baja, agárrate porque el precio básicamente nos está anunciando que quiere empezar un movimiento correctivo de este lado. Ahora, más bien lo contrario, si termina de superar sus últimos máximos históricos, hablamos de los $88, nos habilita un objetivo de continuación, la cual ahí sí va a venir a buscar lo que sería este techo de este gran canal alcista que nosotros venimos siguiendo. Así que bueno, hasta tanto y en cuanto no define ese cuadro lateral, el precio está en un stand-by, nosotros lo vamos a ir siguiendo, por supuesto, como siempre. La siguiente tenemos a Nike. Desde este lado, primero en semanal, nosotros veníamos siguiendo que estábamos en un amplio canal alcista. Perforó ese canal alcista, el precio básicamente ahí nos anuncia que no logra mantener esa pendiente de fondo, y automáticamente nos habilita un cambio de tendencia, de una tendencia alcista a una tendencia bajista, y ahí arranca todo el proceso de nuevo. Cuando estamos ante una tendencia bajista, quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. Entonces desde el lado de Nike nosotros estamos esperando que justamente el precio se consolide en una zona de soporte. Los niveles que nosotros venimos cuidando básicamente desde el gráfico de Nike son estos. Estamos hablando de los $67. Nike no tiene que perforar esta zona. Vemos que desde acá en cierta parte ha frenado la caída, y por ahora se está tratando de consolidar en ese nivel, que no lo tienen que perforar, como te digo, porque si no, no encontró el piso y el piso va a estar un poco más abajo. Estamos en ese proceso todavía desde el lado de Nike. Lo importante es que no siga marcando nuevos mínimos, y a partir de acá vamos a ir viendo si empieza a marcar señales de reversión. ¿Qué significa esto? Bueno, en definitiva que el
precio empiece a superar niveles de resistencia, como por ejemplo podría ser esta línea de tendencia de baja, podría ser la media de 200 al mismo tiempo, y de esta forma el precio poco a poco va avanzando, formando una nueva estructura, marcando una reversión como lo que recién nosotros veíamos en Zoom, solo que desde el lado del Zoom ya estamos mucho más avanzados, desde el lado de Nike estamos en ese proceso mucho más temprano. Dentro de poquito también se viene el balance, un driver importante que en base al resultado y los pronósticos de las expectativas vamos a ver también cómo se mueve el precio, así que bueno, jueves 19 de diciembre, un poquito antes de las fiestas, eso desde el lado de Nike. La siguiente tenemos a Banco Bradesco. En definitiva nosotros veníamos siguiendo un poquito esto, este es el contexto de fondo. Acordate, siempre es importante saber dónde estamos parados de fondo para tomar mejores decisiones con respecto a un activo financiero. Desde el lado de Banco Bradesco nosotros veníamos siguiendo que estábamos en un amplio rango lateral. Claro, ese rango lateral va entre los $2 y los $7. Entonces en el medio tenés un gran porcentaje de negocio, por así decirlo. Esta es una zona de piso en definitiva, porque desde el 2006 que Banco Bradesco mantiene esta zona de soporte y cada vez que la perfora o cada vez que llega ahí rebota al alza. Hubo una devaluación en Brasil, lo que básicamente impulsó a que todas las acciones brasileras caigan de manera abrupta, como lo hemos visto en el WZ, como lo estamos viendo en Banco Bradesco desde este lado. Este driver llevó justamente a que Bradesco pierda los $2,21, que era la zona de soporte que nosotros veníamos siguiendo y que básicamente ese era nuestro piso. Sin embargo, no es la primera vez que Banco Bradesco perfora esta zona, inclusive ya lo veníamos comentando en los videos, no solo en el corto plazo, en lo reciente había perforado esta zona de soporte, sino más bien antes, inclusive en el 2016. Pero ahora vayamos a la temporalidad diaria para ir relatando un poquito esto. Acá tenemos el gap a la reacción a la baja, veamos cómo el RSI ha llegado a niveles de sobreventa y automáticamente el precio desde ahí está marcando una especie de rebote. Entonces en definitiva, ¿qué tenemos que esperar desde el lado de Banco Bradesco? Bueno, que empiece a consolidar en esta zona. Tiene que empezar a consolidar, dejar de marcar mínimos y si los hace, no perder esta zona, que es una zona límite, y a partir de ahí que empiece a marcar señales de reversión, porque estamos en una zona de extremo de mercado, estamos en una zona de plena zona de soporte histórica desde hace años desde el lado de Banco Bradesco. Así que bueno, hay que tenerle paciencia, hay que saber también que estos pueden ser tranquilamente precios de oportunidad, pero manejando bien el riesgo. Así que bueno, nosotros vamos a ir siguiendo la evolución de Banco Bradesco. La siguiente tenemos a American Airlines, mismo caso generalizado, chicos. Veamos que a pesar de que nosotros vamos cambiando los gráficos y en definitiva parecen que son bastante distintos, el concepto aplica de igual manera. Máximos históricos, empieza un proceso correctivo, quedamos a la espera de que se consolide en una zona de soporte. Esa zona de soporte, desde el caso de American Airlines, empezó a ser en los $10. El precio llega a ese nivel y no lo perfora, llega a ese nivel y no lo perfora. Y cuando lo hace, lo recupera rápidamente. Más en lo reciente, en el corto plazo, este gráfico, este esquema está muy similar al que nosotros veíamos recién al principio desde el lado de Zoom. Tenemos en este caso un canalcito alcista que el precio religiosamente y de manera muy prolija lo está manteniendo. Entonces ese canal se dirigía hacia la zona de la línea de tendencia de baja. Y cuando supera dicha tendencia de baja, que nos marca que el precio empieza a marcar señales de reversión. El día de hoy tenemos una reacción alcista con un gap. Cuando tenemos un gap, básicamente es un salto en la cotización. Hay que estar atentos, no hay que ponerse contento, como dice el querido profe Jorge Fedio, mi mentor bursátil. ¿Por qué? Porque bueno, el gap tenemos dos tipos de reacciones. Hay que esperar 24-48 horas para ver si ese gap se va a cerrar. Si se cierra, básicamente el precio sigue como si nada pasó. Ahora más bien, si no se cierra, ¿qué significa que se cierre? Bueno, que tengamos una vela cerrando justamente lo que sería este espacio, ¿no? Y como te decía, si no se cierra, es un gap de continuación, habilitándonos que American Airlines pueda seguir su recorrido alcista. Así que bueno, en base a las enseñanzas del querido profe Jorge Fedio, nosotros vamos a ir siguiendo cómo evoluciona este gap, que al mismo tiempo supera una zona de resistencia importante. Estamos hablando de los $15, así que bueno, eso desde el lado de American Airlines. Lo negativo es que tenemos un RSI en niveles de sobrecompra, entrando justo con esta reacción, pero bueno, vamos a ver que el mercado a veces extiende los movimientos alcistas cuando está con furor de suba. Y la siguiente, tenemos a Diageo desde este lado. En el largo plazo, en esta temporalidad semanal, vemos que estamos en un amplio canal alcista que sobre lo reciente lo ha perforado, muy similar a lo que veíamos en el gráfico de Nike. Es la primera vez que perfora realmente Diageo este canal. No, veamos que por ejemplo en la crisis de la subprime allá por el 2008-2009 también lo ha perforado y luego a partir de ahí llegó a una zona de soporte, se consolidó y empezó a marcar señales de reversión. Y eso es lo que nosotros estamos atravesando a día de hoy desde el lado de Diageo. Estamos tratando de empezar a ver desde dónde el precio se sostiene para que a partir de ahí consolide y empiece a marcar señales de reversión. De fondo todavía seguimos dentro de una tendencia bajista. Que el precio empiece a consolidarse en una zona de soporte no quita que el precio siga bajando. Ahora, esa pendiente
la cambia cuando justamente te la supera, y es ahí cuando tenemos esa confirmación. Así que hasta tanto y en cuanto eso no ocurra, el precio en realidad tenemos un desarrollo volátil, el precio está fluctuando de banda en banda, no define para dónde quiere salir, y ahí es cuando el inversor termina cansándolo, ¿no? En el corto plazo hemos visto una perforación a esta zona de soporte que nosotros veníamos siguiendo, los $119, pero rápidamente la está recuperando, así que es una buena señal desde este lado, también con una especie de divergencia alcista desde el lado del RSI. Así que bueno, cuidamos ese nivel religiosamente, porque si empieza a marcar nuevos mínimos, esto significa que todavía no está encontrando esa zona de piso o esa zona de soporte dentro de la tendencia de baja. Así que la vamos a ir siguiendo. No olvides suscribirte, activar la campanita si no te querés perder estos videos. Muchas gracias por haber visto este, no te pierdas el último. Nos vemos mañana en uno nuevo. Chao, chao, que estés muy bien. Gran abrazo.